el peronismo persiguió a los judíos en Argentina y por eso era nazi. Y otro más abajo dice, sí, afirma otro. Dice, sí, Perón dice, sacó una ley que prohibía a los judíos ser funcionarios públicos en Argentina. Yo digo, pero por Dios, es tan absurdo lo que dicen, que mostrame la ley, jamás se dijo eso, no existe. Pero yo digo, bueno, vamos a ir a fuentes, vamos a ver quiénes son los que en este mundo dicen si vos sos nazi, fascista o no lo sos. Los judíos, finalmente, y de modo particular el Estado de Israel. Y por eso yo recordaba, y lo hice un video y lo publiqué, que Argentina fue uno de los primeros países del mundo en reconocer la existencia del Estado de Israel. Después cada uno discutirá si estuvo mejor, si estuvo peor. Ahí, por ejemplo, están viendo una manifestación popular en la ciudad de Buenos Aires, el mismo día que el gobierno del general Juan Domingo Perón, en 1948, reconoció la existencia de Israel, junto a la bandera de Argentina y la bandera del recientemente creado Estado de Israel. Una manifestación que se calculó en la época en más de 30.000 personas. Había judíos argentinos y no judíos argentinos manifestándose. Y ahí, esto es muy interesante y es poco conocido, el Estado de Israel le rinde homenaje al general Perón siendo presidente de la República en ese momento. Un homenaje en vida, pero además siendo presidente. ¿Y en qué consiste el homenaje? Le impone el nombre de general Juan Domingo Perón, presidente argentino, a un bosque en las afueras de Jerusalén. ¿Puede alguien creer que en ese mismo momento en la Argentina había una ley que le prohibía a los judíos argentinos ser funcionarios? ¿O que Perón era nazi o perseguía a los judíos? Cuando en el mismo momento el Estado de Israel hace un homenaje único en el mundo y en toda la historia de Israel. No hay un homenaje a ningún presidente latinoamericano en el Estado de Israel como ese homenaje que se le hizo al general Perón, que todavía está vigente. Ese bosque sigue existiendo, se llama General Juan Domingo Perón, o presidente argentino Juan Domingo Perón. Por supuesto que hoy es un bosque mucho más frondoso que en esa época. Y después yo también comentaba y mostraba unas imágenes de la visita de Golda Meir, que en ese momento era 1950, ministra de Trabajo, ahí está. ¿Y con quién está reunida? Con la reina. Con la inmortal Eva Duarte de Perón. Ahí están, Golda Meir, que luego será primer ministra de Israel. Entonces, a ver si deja de repetir tonterías. Sé que es un trabajo bastante intenso el que hay que hacer, pero si algo no tenía nada que ver Perón ni el peronismo es en ser antijudío o en haber perseguido a los judíos o en haber sido nazi. Es más, la primera vez que hubo un ministro de Economía judío, de religión judía argentino, fue en el segundo gobierno del general Perón, y en el tercer gobierno volvió a nombrar a un argentino de religión judía ministro de Economía, como fue Gelbach. Te voy a agregar algo y disiento con vos. Perfecto. Y no totalmente, pero en la época de la resistencia, por el 57-58, aparecieron grupos de la Alianza, ¿cómo se llamaba? Libertadora Nacionalista. Pero no eran peronistas. No eran peronistas. No, pero utilizaban emblemas peronistas y tenían gente peronista que terminó en otro. Eran nazis, pero hubo gente que terminó el peronismo y que asaltaron el policlínico bancario con carritos de la nave a la cabeza, venían del peronismo y estaban ahí adentro. Bueno, pero y se dedicaban a marcar a los judíos la cruz esvástica. Libertador nacionalista, nada que ver. Nada que ver. Es más, Guillermo Patricio Kelly se decía pero peronista. después terminó siendo agente del Estado de Israel, Kelly. No sé, pero había gente que le marcaba la cruz esvástica en la cabeza y lo reivindicaban. ¿Pero Perón hizo alguna vez eso? No estoy diciendo que Perón, estoy diciendo que gente de derecha que se metió ahí. Bueno, elige tu propio Perón también. O sea, Perón, la figura de Perón ha sido usada. Bueno, entonces tampoco por le digamos a rajatabla que no hay antisemitismo en el peronismo. Antisemita por pro-judío, digamos. No le vamos a negar a Perón en todas las Argentina no fidelidades que generó. Perón era estudiante del colegio militar cuando se produjeron los primeros actos antisemitas en la Argentina. No tengo ninguna duda, lo sé, lo conozco, pero tampoco ocultemos las cosas. Y en 1919, en correlación con los actos antijudíos que realizaba el zarismo en Rusia, que se llamaban los pogroms, en la Argentina se produjeron esos actos y los promovían un sector del conservadurismo y de la clase alta porteña. Productor, el origen del antisemitismo en la Argentina es el origen, está en los sectores más altos.